Concha Monge. Gracias. Hola a todos, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer conoceros y estar aquí compartiendo espacio. Bueno, como bien me han presentado, yo soy Concha Monge y soy ingeniera robótica, o como me han dicho antes, que me ha encantado la palabra, roboticista. Esta no la había oído yo tanto, pero me gusta, me gusta. Bueno, ¿y por qué soy roboticista? Por culpa de estos círculos de aquí. Para mí esto es lo más importante de todo lo que voy a decir hoy. Fijaros, yo hace muchos años, cuando tendría a lo mejor 10, no creo que más, me regalaron un ordenador. Por entonces, imaginaros cómo eran los ordenadores. Este se llamaba MSX y venía con un librito. Y en ese librito lo que había habían unos códigos, ¿no? Unas instrucciones. Yo no sabía ni que eso eran instrucciones. Y me puse a escribirlas siguiendo pues, una página del librito que me decía escribe esto otro, y después pulsa el Enter. Y cuando pulsé el Enter apareció algo parecido a esto. Una serie de círculos de colores que daban vueltas, se encendían y se apagaban, ¿no? A mí aquello me fascinó, me parecía que era interesantísimo que yo, escribiendo un código que para mí no tenía ningún sentido, pudiera generar en la pantalla del ordenador algo tan interesante como esos gráficos, ¿no? Esos gráficos ahora son muy patateros, ¿verdad? Son muy tontos, pero por aquel entonces era pues, de lo más avanzado que había en gráficos por ordenador, ¿no? Esta curiosidad fue la que me hizo, con el tiempo, querer indagar en qué era ese código que yo había escrito ahí, qué significaba, ¿no? Y cómo podía estar conectado con algo tan interesante como era el medio visual, ¿no? Que para mí también es otro de los más importantes y más motivadores en mi carrera, ¿no? Y fue esa curiosidad, ese querer saber, el que me hizo ser, a día de hoy, ingeniera, ¿no? Y os cuento esto porque posiblemente a vosotros ya os haya pasado ese momento, ese instante en el que, sin quererlo o sin saberlo, hayáis despertado en vosotros mismos un interés por alguna carrera en concreta, ¿no? O por alguna disciplina concreta, más que una carrera concreta, ¿no? Fijaros, si yo os enseñara esta imagen, claramente la imagen de la izquierda diríais todos que es ¿qué? Una hoja de espinaca, ¿no? Bueno, pues si vuestra curiosidad va un poquito más allá, os puede permitir convertir esa hoja en algo mucho más potente que la hoja, que es, tratándola adecuadamente, un plasma sanguíneo, un plasma para el corazón. Y eso es lo que han hecho unos investigadores, ¿vale? Ahí lo veis, ¿no? Hay un proceso donde sois capaces de, a través de las ramificaciones de la hoja, inyectar sangre y que sirva de parche para el corazón. Y esto salva vidas. Pues esta es, digamos, la necesidad o el ingrediente fundamental que tienen que tener los ingenieros. Bueno, y en general cualquier persona que quiera dedicarse a disciplinas pues, muy creativas, ¿no? Yo os invito a que seáis muy críticos con la información que tenéis delante. El conocimiento está accesible a todos. Todos sabéis que eso es una hoja. Eso no os diferencia del que está al lado. Lo que os diferencia es ver en la hoja el plasma del corazón. Y esto es lo que hace que los ingenieros seamos ingenieros, el tener esa capacidad esta curiosidad y esta necesidad de ser críticos con la información que recibimos, ¿vale? Entonces esa es un poco mi recomendación, ¿no? Que de verdad que intentéis poner en valor el conocimiento e ir un poquito más allá. Llegaréis lejos si lo hacéis así, ¿vale? Y no es difícil. Todo el mundo piensa que ahora el futuro está en ser ingeniero, controlar las máquinas, aprender lenguajes de computación. No es difícil. Ahora mismo hay kits y un montón de programas, incluso gratuitos, que os permiten formaros en el lenguaje computacional jugando, aprender jugando. Ya hay niños y niñas de 5 años que programan sus robots, que construyen sus robots. Levantadme la mano los que hayáis hecho algo parecido ya aquí hoy. ¿Vale? Por aquí, bastantes, ¿vale? Y es sencillísimo. Os invito a que investiguéis estas herramientas porque yo no las tenía en su momento. Tenía aquel libro que no era nada intuitivo, no era nada amigable, pero ahora de verdad que tenemos unos kits maravillosos, económicos, que podemos usar para aprender a estructurar y convertir nuestro pensamiento en un pensamiento crítico y, muy importante, a controlar las máquinas, porque de otra manera las máquinas nos van a controlar a nosotros. Ya nos controlan las inteligencias artificiales que purulan por aquí. ¿Vale? Entonces, entendiendo cómo se comunican o cómo nos comunicamos con estas máquinas, podremos entender, darle el valor que realmente tiene, no proyectar en ellas algo que no son
y esto produce unos miedos y un rechazo, sino ser críticos con ellas, controlar lo que queramos que hagan estas máquinas y no al revés. Cuidado con esto, porque es una responsabilidad que hagamos un uso responsable de la tecnología que tenemos alrededor. Y esto es lo que hacemos en robótica. Yo me dedico a varios campos dentro de la robótica, fundamentalmente al control de plataformas robóticas. Pero quiero presentar una serie de robots que hacemos en mi departamento. Os presento a Theo. Este es un robot humanoide que, como su nombre indica, tiene forma humana, tiene 2 piernas, tiene 2 brazos, ¿no? El gran reto de Theo es la locomoción, pero también la manipulación. Ahí lo vemos manipulando una botella, manteniendo el equilibrio aun cuando se le desvía, ¿verdad?, de la vertical la botella que tiene en ese momento en la bandeja. Esto no es nada sencillo de hacer, como tampoco es nada sencillo planchar, ¿vale? Este momento del planchado requiere primero que se reconozca la arruga. ¿Os imagináis la cantidad de imágenes que tiene que reconocer o que conocer Theo para que después de ahí, de todas ellas, se extraiga lo que es la arruga? Hay un tratamiento de imágenes brutal, muchísimo trabajo ahí. Sin embargo, muchas veces cuando la gente viene al departamento y ve al robot haciendo esto, piensa que es muy poca cosa. Solo camina, solo da un paso, solo mantiene el equilibrio, solo plancha. Nos parecen cosas muy banales, ¿no? Y no lo son. Pensad la cantidad de tratamientos de datos que hay que hacer, la cantidad de horas y horas y horas estudiando las dinámicas del cuerpo humano para poder aplicarlas a un robot, ¿no? Esto os lo cuento porque tenéis que ser muy conscientes, primero, de que un robot es muy limitado en las funciones que hace, no por eso significa que sea poco avanzado, Y segundo, pues porque pequeñas habilidades pueden suponer un gran avance, ¿vale? Intentemos tener ese respeto por lo que se hace, aunque parezca poco, ¿no? También trabajamos en robótica social. Otra pata de la robótica. Ahí vemos a Maggie. Maggie es un robot social, nada que ver con Theo. Maggie es mucho más estática, si queréis, no tiene tanta capacidad de movimiento. Tiene una base con ruedas que se mueve de aquí para allá, tiene sus brazos, parpadea, habla, se le enciende la boca cuando habla, juega contigo a las 3 en rayas, baila, canta, ¿no? Pero más importante que todo esto es que Maggie tiene emoción. Cuidado, porque no significa que realmente sienta emoción. La emoción en un robot es algo que se emula, se simula, se finge, vamos a llamarlo así. Cuidado porque hay gente que le da mucho valor a eso, ¿vale? Y no puede ser. Entonces, la robótica necesita de la emoción para empatizar. Si el robot no tiene empatía, no podemos comunicarnos con él, ¿vale? Por otro lado, también trabajamos en robots asistenciales como este que veis aquí, un exoesqueleto. Esta mujer ha sufrido un ictus. Gracias a que usa este brazo, es capaz de moverlo con ayuda del propio robot. Importantísimo, ¿cómo transferimos esto a la sociedad? Todo aquello a lo que os dediquéis, buscad siempre la parte de transferencia a la sociedad. Importante. Y además de todo esto, de que la robótica nos permita transferir a la sociedad y realmente resolver problemas reales, también hay otra parte en la que interviene, que es en la ciencia ficción. Quiero poneros para acabar este pequeño vídeo de una película en la que tuve la suerte de participar como asesora científica, que es Autómata, en el que pues aparecen robots que van a dominar el mundo, ¿no? En la ciencia ficción también es muy importante que estemos representados los científicos para dar rigor a lo que se cuenta, ¿no? Y también porque la ciencia ficción a nosotros nos nutre, porque revela o refleja anhelos de la sociedad y nosotros tenemos que estar muy pendientes también de eso, ¿no? Y bueno, espero haber dado un pequeño repaso a lo que significa la robótica, la importancia de que aprendamos y conozcamos desde un punto de vista crítico y de verdad indagad siempre, intentad ir un poquito más allá porque eso es lo que os va a diferenciar y lo que va a hacer que este mundo en el que vivamos sea realmente para todos y de todos. Muchas gracias.